hija de padres inmigrantes de Chiloé, ¿ya? La mamá llegó a los 22 años, recién casada, con mi papi de 32 años. Yo nací acá, soy la mayor de 3 hermanas. Estudié aquí, primero en la escuela primaria, en aquellos años, después en el Instituto Comercial de contadora, salí de contadora, y luego me fui a estudiar servicio social en la Universidad de la Frontera de Temuco, que en aquellos años se llamaba Universidad de Chile. De allí egresé, volví a Magallanes y postulé un concurso en empresa, porque en ese tiempo se entraba por concurso, y quedé. Cuando yo era Lola, tenía 15 años, mi padre falleció de un accidente y trabajaba en ENAP. A mí me marcó mucho el trabajo que hacían las asistentes sociales, toda la protección que tuvieron para con nosotros como familia, con mi madre, guiarnos en un poco los estudios, guiarnos en los beneficios, todo el acompañamiento que hubo con mi padre para llevarlo a Santiago, para tratarlo allá y todo eso. No importando si era día de feriado, si era de noche. Eso como que me marcó. Yo le dije a la mamá después, yo quiero ser asistente social. Realmente sentía que era como un apoyo especial. Sí. Y en ese tiempo habíamos 6 asistentes sociales, porque había más de 2.000 y tantos trabajadores, como 2.500 trabajadores, era una cosa impresionante. Entonces entramos y lo primero que me dice mi jefe en aquel tiempo, Rina, a terreno. O sea, eso fue lo primero. Así que ahí a conocer los campamentos, yo no conocía ni un campamento, a pesar que mi padre trabajó muchos años allá y murió así. Yo nunca conocí un campamento, ni sabía cómo era la vida de terreno. Así que al principio un poco asustada, diría yo, porque tú llegas a un campamento donde puros hombres. La única mujer eran a lo mejor las profesoras, a lo mejor la enfermera. Y entonces tú entrabas a un campamento donde habían 200, 300 personas y todo el mundo se volcaba la mirada hacia quién era esta persona nueva que llegaba. Y como comprenderá una Lola de 25 años, sí, entonces fue como al principio un poco estresante. Yo lo sentí un poco estresante el primer mes, una cosa así. Pero después ya me acostumbré y la pega nuestra era estimular a los pobladores para que participen en todas las actividades recreativas que habían, actividades sociales. Entonces nosotros estábamos siempre en reuniones, que con el deportivo, que las señoras, que el jardín infantil, que organizábamos jardines, que era todo, que la escuela. ¿Sí? Se llamaba, claro, ahí había relaciones industriales, tenía un área que era deporte y la otra era el área de bienestar. El bienestar era todo lo que era la atención social, que teníamos un equipo de 6 asistentes sociales, y era todo lo que era fomento y promoción para las actividades recreativas deportivas, tanto en Punta Arenas como en campamento. Bueno, conocí, yo creo que simultáneamente, Sombrero y Cuyen. Lo primero que me tocó hacer cuando llegué a Sombrero fue organizar el primer festival de la canción en Apina. Ese fue el primer año que hubo festival. 76. Yo entré en junio de 76 y en agosto se organizaba el primer festival de la canción en Apina. No tenía idea de lo que era un festival. Se había organizado, cuando yo entré, se había organizado como una especie de pre-festival. Entonces dejaron como las canciones ganadoras. Era interpretativo. Y cantaban todos. Cantaban o los hijos, o los funcionarios, o las señoras de campamento. Y no solamente de ese campamento, sino que eran representantes de todos los otros campamentos. Entonces te habían hecho como una preselección ya de canciones. Y para organizar el festival había que llevar
orquesta, había que nombrar un jurado, la prensa, los artistas invitados, todo era local, los cantantes de acá, era todo una parafernalia, sí. Muy entretenido, así que eran, me parece que 2 noches de festival, se hacía en el cine de Cerro Sombrero, era de mucha gala, la fiesta era a todo trapo, después del festival había una fiesta, entonces la misma orquesta se desarmaba en el escenario y se montaba en el gimnasio, y en el gimnasio se hacía la fiesta, con todos los trabajadores, con todos los pobladores, que en ese tiempo, con las autoridades locales, que eran los alcaldes, que eran, qué sé yo, sí, los administradores, se llamaban siempre en esos años administradores, no eran gerentes, eran administradores de la empresa. Me encantó, era una vida relajada, muy tranquila. Si tú vives acá en Punta Arenas tranquilo, en Sombrero era la octava maravilla. No tenías estrés por nada. El colegio estaba ahí mismo. Los chicos iban a la escuela en bicicleta y dejaban sus bicicletas tirar en la calle. ¿Me entiendes? Las casas con las puertas abiertas, las comunidades, las señoras todas se conocían. Entonces necesitabas alguna cosa, iban al lado de la vecina, todas eran amigas, todas eran comadres. Muy entretenido. El grupo, después, grupo de profesionales que había allá en Sombrero, también, porque ellos eran todos varones. Así que de a poco me fueron integrando, después me invitaron, oye Rina, nosotros nos juntamos acá, de repente se juntaban en la tarde, en la noche, tocaban guitarra, compraban un picoteo, qué sé yo, y ahí iba yo. Sabía que cuando íbamos a campamento me iban a invitar en alguna noche a algún canturreo, alguna cosa así. Era muy entretenido, sí. La gente de Sombrero a veces le tocaba ir a trabajar a Cuyen. Después, dentro de las mismas actividades recreativas, estaba, por ejemplo, el Festival de la Canción de Cerro Sombrero, que participaban todos los campamentos. El encuentro folclórico, que lo organizaba Cuyen, y participaban los conjuntos folclóricos de todos los campamentos. Igual eran 2 o 3 días de actividades. Después estaban las Olimpiadas, se hacían Olimpiadas, participaban todos los campamentos con todas las disciplinas deportivas. Entonces, cada campamento tenía una sede de alguna actividad principal donde participábamos todos. Las organizaba la empresa, sí, la organizaba la empresa. Habían monitores, habían profesores de educación física, que ellos se encargaban de la parte de organizar eso, sí. Y se juntaban con todos los líderes deportivos de los campamentos. Entonces, ya decían, este año vamos a hacer, ¿qué disciplina vamos a hacer? No sé, básquetbol, fútbol, natación. Entonces, así participaban todos los campamentos. Y los campamentos trabajaban y hacían sus competencias internas en función de que en tal mes va a ser la Olimpiada, entonces todos tenían que ser los mejores. En esos años se llamaba palistro, que ahora es el bowling. El bowling, por ejemplo, entonces todo iba a funcionar. Hasta el año 2000 habrá sido por lo menos la Olimpiada, sí, como el año 2000. De a poco fueron muriendo las actividades, las Olimpiadas, después se fueron muriendo los campamentos, se fueron desarmando los campamentos, y junto con eso se fueron terminando las actividades. Realmente así fue. Yo creo que lo último que quedó fue el Festival de la Canción de Sombrero. Pero lo otro fue desapareciendo a poco. Desapareció Manantiales, desapareció Percy, Clarencia y Cuyen, que eran como campamentos líderes también en su actividad. Sí. Y la gente lo sintió. Yo creo que la gente que vivió ahí muchos años tienen que haberlo sentido muy fuerte, muy fuerte. Pero yo recuerdo haber estado y me invitaron, o sea, yo recién había entrado a la empresa hacía poco, entonces me dijeron, vamos al cierre de Manantiales.
vamos al cierre de manantiales. ¿Y qué era el cierre de manantiales? Una gran fiesta en el gimnasio. Hubo una gran fiesta con todas las familias, que en ese tiempo había más de 30 familias. Entonces ahí se dio, de a poco empezó las familias a dejar, a entregar las casas, de a poco venirse a Punta Arenas, o se fueron reubicando en otros campamentos, que también pasaba eso, porque la gente que trabajaba en la planta, en Manantiales, se iba a la planta de Cuyen o a la planta de Posesión. De acuerdo a los servicios donde trabajaban, se iban reubicando, para que no sea tan traumático. La gente no se le obligó a venir a Punta Arenas, sino que generalmente fueron reubicados, y los que querían venirse a Punta Arenas o que tenían niños más grandes, que tenían que estudiar, qué sé yo, eso. Claro, claro. Pero fue una cosa conversada, no fue una cosa así traumática tampoco. Antiguamente las empresas tenían beneficios especiales para los obreros, para los empleados, ¿ya? Pero cuando yo entré, afortunadamente, ya no se hablaba de obreros y empleados, se hablaba de trabajadores. Entonces había un solo convenio colectivo para todos los trabajadores, incluyendo la supervisión. ¿Ah? Todos teníamos exactamente el mismo beneficio. Yo siento que cuando entré a la empresa, entré como en la época de oro. De mucho movimiento, de muchas relaciones interpersonales, de mucha participación. Y eso estaba dado un poco por emparejar desde el punto de vista laboral, porque antes habían comedores para obreros, comedores para empleados, comedores para supervisores, y más antes estaban los gringos que eran como los jefes de esta parte. Cuando empezó como Mina y Petróleo, habían gringos, entonces estaban, sí. Por eso que las casas en Sombrero, cuando se diseñaron, no sé si las conoce, tienen estilo americano. Las casas grandes son estilo americano, con sótano, las cocinas grandes, todo eso estilo americano. Porque fueron los primeros supervisores, fueron los gringos. Había un sindicato general un sindicato de trabajadores del petróleo, de trabajadores, éramos todos iguales. Entonces se negociaba, cada 2 años se negociaban los beneficios, ¿ya? Y eso servía para los 2 años siguientes, para todos iguales. Después con los años se fue separando y ahora en este minuto hay un sindicato de trabajadores y un sindicato de profesionales. Entramos en la mejor época, donde estaba la mayor cantidad de recursos, donde estaban los mejores beneficios, donde había un boom de gente, donde fue el desarrollo de las faenas petroleras en el Estrecho de Magallanes, todo lo que era la extracción de gas y petróleo. Fue una época de mucha actividad, mucho boom, mucho recurso también. Se destinaba mucho recurso a todo lo que era. No había. Si la gente quería hacer fotografía, pues ponerte un caso. Si la gente quería yo quiero hacer un estudio fotográfico, queremos hacer un fotoclub, la empresa ponía los recursos y se armaba el fotoclub, se organizaba la gente, se traían cursos, venía gente de Santiago, gente de Magallanes que era más profesional, los mandábamos para allá, le hacían cursos a la gente y se armaba el fotoclub. Quería hacer hicimos una vez un concurso fotográfico en Posesión y se trajeron unos jurados que eran peruanos, que eran internacionales de Argentina, qué sé yo, y toda la gente sacaba sus fotos, se hacían diaporamas, exposiciones todas las semanas. Se proponía, claro, y decía, mira, ¿sabes qué, Rina? Por ponerte un caso, en el caso mío, en Posesión, que yo estuve igual hartos años trabajando en Posesión. Me decía, ¿sabes, Rina? Tenemos gente que está interesada en hacer fotografía,
mira, fulano, sutano, merengano y merengano son aficionados a la fotografía, qué sé yo, y quieren organizarse. Y partíamos, ¿dónde lo vamos a organizar? ¿Dónde vamos a hacer, conseguirnos una casa desocupada? Armamos ahí ya, ¿qué hay que comprar? Hay que comprar máquinas, hay que comprar esto, hay que comprar lo otro. Una parte ponían ellos, otra parte poníamos nosotros como empresa, que los líquidos, que los papeles, que todas las... ¿Entiendes? Entonces todo se hacía así como a pulso, de a poco. No era que la empresa te lo regalara todo, no, todo era esfuerzo, todo era esfuerzo. Entonces, como todo era esfuerzo, todo era valorado. Como todo era esfuerzo, todo era... Entonces se partía de a poco, de a poco, de a poco. Había un observatorio astronómico en Sombrero. Había actividades de todo el ámbito deportivo, cultural, recreativo, de lo que quieras. En perforaciones, por ponerte un caso, imagínate un hombre rudo en perforaciones. Y años A, la gente no tenía mucho nivel educacional como ahora. Ahora ya la exigencia es mucho más alta para ingresar a la empresa. La gente antes ingresaba con enseñanza básica y punto. Y agrégale además de eso, un hombre que toda su vida trabajó afuera en terreno, claro. Y tenían, trabajaban 12 horas. Y las otras horas, 12 horas eran de descanso. Entonces dormían y tenían como 3 horas libres. ¿Qué hacían? Comían, iban a la cocina, poca entretención. No existía el celular, no existía satélite como para decir, oye, van a tener... Nosotros le mandamos videos, todas las semanas se mandaba, no sé, pues 20, 30 videos. Se compraban videos, se mandaban videos para que ellos vean en sus Betamax antiguas, en sus Entonces decíamos, ya vamos a mandarles cursos. Se les mandaba macramé, hacían unos, yo por ahí tengo guardado, unos diseños de macramé para poner maceteros, unos cursos, unas actividades, pero como entretenidas, con recursos que ellos conseguían, unas cosas que ellos conseguían ahí mismo en su faena. Después decíamos, vamos a llevarle modelado en arcilla, y se iban a alguna parte en un río donde decían que había una buena materia prima, les mandaban unos profesores y hacían su modelado en arcilla. Después, a otro le gusta tallar madera, y le mandábamos otro supervisor, otro monitor en madera, y después a fin de año hacían su exposición. Y tú veías las exposiciones lindas, con todos los trabajos que hacían los viejos, no las mujeres, sino que los hombres en terreno. Aparte de eso, se hacía mucha labor preventiva, todo lo que era alcohol, prevención de drogas. Yo siento que nosotros como empresa fuimos los pioneros, incluso a nivel de holding, de todas las empresas, de todas las filiales de NAP, en hacer la primera reglamento preventivo en lo que es alcohol y droga. Se capacitaron a todos los funcionarios, se capacitaban a los supervisores, cómo enfrentar la situación. Se hizo labor de conciencia a nivel hasta de gerencia, porque en esos años decían, el alcohólico para afuera nomás, entonces no se los veía como enfermos que necesitaban. Así que los tratamientos eran gratis, intervención. Organizamos un club de rehabilitados alcohólicos también. Cuando las familias ya estaban seleccionadas, habían 2 sectores en la población. Un sector que era de supervisión o jefatura, y el otro era de trabajadores en general. ¿Ya? Entonces, si iba alguien de supervisión, de nivel de jefatura, estaba en el sector, no sé si ustedes conocieron las casas de estilo americano, unas casas grandotas, esas casas. Y después en el sector de la iglesia para arriba, del gimnasio para arriba, estaba el otro sector de trabajadores en general. Que casas eran buenas igual, pero no tenían la infraestructura tan amplia como las casas del sector de supervisión. Que las casas del sector de supervisión eran más dormitorios, tenían servicios como para tener una empleada puertas adentro y todo eso, ¿no?
básicamente gente que no tenga casa. Ya. Que no tenga casa. Y el criterio principal era necesidad de servicio. ¿Ya? No toda la gente que diga yo no tengo casa y quiero postular a campamento se iba. O sea, el servicio tenía que requerirlo. O sea, el primer criterio decía, un servicio X decía yo necesito a fulano de tal como poblador porque lo necesito allá a tiempo completo. No eran exagerados la postulación, pero sí siempre había gente que estaba postulando. Si no le tocaba este año, pensaba que le podía tocar el otro y los cupos se iban dando en la medida de que los pobladores, sus hijos, terminaban la escuela y tenían que venirse a Punta Arenas para acompañar a sus hijos. Ya. Y en el intertanto, mientras fueron pobladores, ellos postularon a crédito habitacional, Ya. que no los daba el banco, los dábamos nosotros. Ah, Y compraban sus casas y las pagaban a un promedio de 20 años plazo. La última que se construyó fue la Villa El Golf, que está bajo la Costanera. ya. Es una población, la más moderna. Esa fue de los años, calculo yo que los años 80. Estaba la Villa 29 de Diciembre, antes estaba la otra que se llamaba Enápolis, sí, varias poblaciones, población Manantiales. Podían postular esas villas siempre y cuando cumplan con los requisitos, que sea el primero que tengan la capacidad económica para pagar esos dividendos, porque las casas no eran casas de excelente estatus económico, pero tampoco eran malas, eran casas promedio para lo que se requería para vivir acá en Magallanes. Ya. Y para aquellos tiempos, a lo mejor si ahora estuvieran haciendo poblaciones, serían de otro tipo, serían, me imagino yo, con calefacción central y cosas de ese estilo, pero en ese tiempo no. Un trabajador con camiseta. Yo creo que acá para la región era una persona que tenía una situación económica un poquito mejor que el resto de la población. ¿Ya? Y Elena Pino, muy comprometido con su empresa, no muy querido por el resto de la población, porque todas las necesidades familiares, sociales, económicas, prácticamente se las sufragaba la empresa. Si querías casa, postulabas para un crédito para comprar casa. Si no, te ibas de poblador. Querías estudiar, la empresa te pagaba los estudios para estudiar en la universidad acá o afuera de tu casa, fuera de la región. Querías vacacionar, la empresa te otorgaba pasajes. Los beneficios eran inmejorables. Entonces, frente a eso, algunas personas destacaban más de su estatus económico. Tenían un buen auto, un excelente auto, qué sé yo. Entonces, para el resto de la población no era como muy bien visto. No era una relación directa, porque la relación era a través de cómo se usaban los beneficios, solamente es eso. Lo que la empresa buscaba era que los chicos se proyectaran, que los chicos estudiaran, que los chicos tuvieran sus vacaciones, que los chicos tuvieran sus buenos regalos para Navidad. Se preocupaba de alguna forma de la atención de los menores. Pero todo eso estaba en el reglamento, ¿me entiendes? En todo el reglamento de la empresa, a través de los convenios colectivos, que hacían los sindicatos con la empresa. Y de ahí se iban adquiriendo los beneficios, no era una regalía que la empresa se le ocurría decir vamos a otorgar esto, vamos a darle esto otro, no, eran peticiones que hacían los trabajadores a través de sus sindicatos. Y de ahí se fueron logrando todos esos regalías o beneficios, que eran inmejorables. En los campamentos era como bien casero.
Era como bien casero. Los regalos los mandábamos nosotros de acá a Punta Arenas. Nosotros, la asistente social, íbamos a Santiago y comprábamos los regalos. De año por año, de edad por edad. Las guaguas, de 1 a 3, de 4 a 5, así, todo seleccionado. Hombres, mujeres, toda esa selección hasta llegar a los 12 años. ¿Ya? Se compraban los regalos, venían por barco, qué sé yo, y llegaban a una bodega, había que desembalar todo y hacíamos los paquetes uno por uno, uno por uno. Teníamos gente voluntaria, los mismos centros de madres, con los grupos que nosotros trabajamos, íbamos y se armaban todos los juguetes. Antiguamente se hacía peor, el trabajo era peor, se hacía por familia. Así que los paquetes eran gigantes, porque hay familias que tenían 5 o 6 chicos. Entonces, no, pero después lo hicimos individuales. Entonces, enviamos los paquetes listos, cerrados a campamento. ¿Ya? Los juguetes de 1 año, los juguetes de 2 años, de hombres, mujeres, todo seleccionado. Entonces, ellos allá tenían su chequeo, todo su inventario de niños y eso tenía que cuadrar con los juguetes que nosotros remitíamos. Enviamos un camión para allá y el camión pasaba sombrero, dejaba los juguetes, pasaba cuya, dejaba sus juguetes, pasaba manantial. Y allá ellos organizaban internamente. Entonces ellos armaban sus carros y pasaba el viejo pascuero en la noche repartiendo casa por casa los juguetes. Esa era una forma, que en algunas partes lo hacían así. En otras los hacían en un gimnasio, con una fiesta, con actividades recreativas para los niños, una fiesta recreativa, y ahí se entregaban los juguetes. Un trabajo chino. Para nosotros una responsabilidad tremenda. Tener que cuidar niños desde 7 a 11 años no es una cosa fácil. Si bien es cierto, nosotros contratábamos allá grupos de líderes. Teníamos un líder por cada 10 niños. ¿Ya? Llevábamos 50 niñitas y 50 niñitos. ¿Ya? Contratábamos un avión prácticamente para nosotros. Sí, un avión, de acá viajábamos 2 asistentes sociales a cargo, más un encargado de la parte deportiva. 3 personas. Y allá nos recibían 10 líderes, que iba uno a cargo de cada 10 niñitos, más la coordinadora general del programa, y contratábamos también la gente que nos hacía la logística de transporte, contratábamos la gente de la cocina, todo el servicio. Llevábamos acá las minutas de alimentación día por día, nos pedíamos cooperación a las nutricionistas que nos orienten más o menos cómo podría ser la minuta de los chicos, que no sean las comidas tan diferentes a las comidas de allá. Los chicos de acá no comen pastel de choclo, esas humitas tampoco, entonces les hacíamos las comidas más o menos similares a como comen acá. Estuvimos muchos años trabajando en Doñihue, una zona de mucho calor, cerca de Rancagua, mucha calor. Había una escuela agrícola que era de los católicos, administrado por los curitas, no me acuerdo de qué congregación eran, pero ellos nos arrendaban tenían todas las instalaciones, tenían un dormitorio general para hombres, un dormitorio general para las niñitas, baños, era todo común, 15 días. Sí. Dentro de esos días nosotros los sacábamos a pasear. Yeah. Entonces íbamos al estadio de Rancagua un día, otro día íbamos a Fantasilandia, otro día, qué sé yo, bueno, en esos años era como tan tranquilo viajar en metro, los llevábamos a pasear en metro, niños que nunca habían viajado a Santiago, así que los llevábamos de un punto al otro en metro, pasaban a servirse su helado, los llevábamos a algún centro comercial, a un mall de aquel tiempo. Era entretenido, no, sí era entretenido, igual íbamos al centro, a la Moneda, qué sé yo, postulaban. Y el requisito era no haber ido nunca. Y generalmente el que iba una vez no se repetía. Al principio fue complicado, al principio difícil, porque una empresa grande, machista. No había nada preparado para mujer en terreno.
no hay alojamientos para mujeres, no hay nada especial para mujeres. Sí, entonces, al principio complicado. Pero después no, después se fueron, yo me fui adaptando muy bien y los trabajadores también, o sea, nunca como una situación rara o especial, no, nada. Perfecto, sin complicaciones. La gente en terreno muy respetuosa, eso sí hay que considerar que la gente muy respetuosa, sí, sobre todo con la profesión nuestra, sobre todo con la profesión nuestra. Ellos sentían como una necesidad de que el asistente social tenía que tener presencia, sí, sí. Ellos descansaban mucho el asistente social, la supervisión descansaba mucho el asistente social. Si había un trabajador que se ausentaba de su trabajo porque suponían, ellos sospechaban de que podía estar bebiendo o sospechaban de que podía tener problemas conyugales, ellos no se sentían obviamente con herramientas para intervenir y nos llamaban inmediatamente. ¿Ya? O si había un trabajador que tenía que venirse a Punta Arenas urgente porque se le falleció la mamá, tuvo una contingencia con un hijo, ahí la palabra era del asistente social, o sea, el asistente social decían, no sé, o señora Rina o Rina, depende del grado de relación que uno tuviera con supervisión, te llamaba y decían, oye, tengo un problema con esta persona. Y nosotros partíamos a verificar qué es lo que estaba pasando y el hombre se venía a Punta Arenas, se venía. Y después veíamos en el camino si le tocaba, si tenía descanso, si venía con días de permiso, como sea. Pero la primera cosa era, tenía que venirse. Ya, entonces la responsabilidad era, frente a la parte laboral, era bastante amplia para nosotros, sí. No, eso sí. Ya se sabía, por ejemplo, que un campamento X se cerraba o se iba a cerrar y la gente con mucho dolor se iba de ahí. Nadie se fue voluntariamente, todos se sentían que se iban como más o menos obligados. Pero nadie se vino aquí a Punta Arenas, digamos, a la calle o a arrendar o no. Tenía que tratar, en la mayoría, de tener todas sus necesidades cubiertas, sobre todo la necesidad habitacional. Cuando se cerró Cuyen, nos encargaron nosotras que teníamos que hacer todo un estudio de levantamiento del campamento, ver en qué situación estaban, en qué edad estaban los chicos en el colegio, en qué estaban preparados los trabajadores, dónde se les podía reubicar, si es que tenían que quedarse ellos, porque mucha gente también se negaba a separarse como del trabajador, siempre estaban juntos, porque tú a lo mejor un matrimonio estaban recién casados, se fueron allá y estuvieron siempre juntos. Entonces se negaban como o rechazaban la idea de tener que separarse, tanto el trabajador que siempre vivió con su familia ahí al lado, como la misma familia. Entonces eso había que todo cuadrarlo, había todo que conversarlo, buscar una alternativa que sea la más saludable para esa familia. El hecho de la gente salir de campamento y venirse a Punta Arenas te significaba un desmedro económico, porque ella tenía una asignación que se llamaba asignación de aislamiento. Y el desmedro económico, te explicaba antes, que también iba por el lado de que en campamento tú no pagabas luz, agua, gas, teléfono. No pagabas arriendo, no pagabas colegio, no pagabas transporte. Importante, sí. Yo creo que toda la logística que ha requerido ENAP ha hecho de que la región de Magallanes haya tenido su impulso. Porque ENAP requiere no solamente de sus trabajadores, sino que requiere de todo un entorno. Todo lo que es transporte, todo lo que es alimentación, todo. Yo creo que el movimiento portuario, todo en general ha sido potente el desarrollo de la región, teniendo como raíz
las faenas petroleras. Sí. Es que ya no existen esos espacios. En Cuyen pasaron unas máquinas aplanadoras sobre los terrenos donde estaban las casas. Y se va a Cuyen y se ve solamente la planta. Entonces no existen esos espacios. Lo que debió haberse hecho desde un principio era haber rescatado todo lo que hubiera sido como patrimonio histórico, para que las nuevas generaciones sepan qué es lo que pasó con Magallanes, qué es lo que pasó con el petróleo, de dónde veníamos, cuál fue el sacrificio que hizo la gente. Porque si bien yo entré, te explicaba una época de oro, la época anterior a esta fue muy difícil. Fue muy difícil. La gente no tenía la protección que tiene ahora. Los accidentes eran 4, 5, 6 muertos al año. ¿Ah? Entonces, no había medios de transporte como los que hay ahora. Mucha gente se transportaba en unas micros antiquísimas, en camiones. Andaban la gente con su... Te voy a nombrar un término que se llama, que es de acá nomás, cacharpero. El cacharpero es una bolsa de lona y ellos andaban con sus cacharperos al hombro y andaban con su ropa de cama y andaban con sus útiles de aseo y andaban con todo. Prácticamente, como decían los viejos, con colchón al hombro. Y se iban 28 días, tenían 5 días de descanso. Esas cosas, así nacieron los campamentos después. Y todo lo que se ha ido cambiando o perdiendo, entre comillas, nadie lo ha rescatado. Nadie lo ha rescatado. Entonces hay una parte hay una historia que no está escrita, hay una historia que no está hablada, hay una historia que se desconoce, que lo conocemos los que vivimos en el ambiente napino, pero para afuera no. Ahora lo que todavía existe, como es Sombrero, como es una parte de Cuyo, que tengo entendido que se está rehabilitando otra vez. Percy también se está rehabilitando. Eso yo siento que debiera mostrarse más, no sé, postularse a proyectos ay, disculpa, ¿cómo se llama esto? Potenciar el turismo. Potenciar el turismo. Así como en el norte tú vas a visitar a las mineras, las salitreras, acá también debería hacerse. Y los recursos de la comunidad están, o sea, está todo como dado. Está la infraestructura, está el grupo humano. Tengo entendido que todavía deben haber actividades recreativas, deben haber folclore y cosas así. No sé, pero no solamente con Chile, o sea, potenciar turismo a nivel internacional, que vengan grupos de turistas, no sé, de Europa, se instalen en Sombrero, alojen en Sombrero, se coman su buen asado, lo típico que es de allá, que se muestre cómo es el folclore, que se muestre la artesanía, y potencias a la gente que trabaja allí, ganan todos y nos mostramos al mundo. Todo lo que era en el ámbito recreativo y todo lo que es en deporte. Había una organización, Comité Deportivo Cultural, Comité Deportivo Cultural y Recreativo. Tenía toda la rama, ya. Y en ese comité participaba una directiva, un presidente, que los elegían todas las organizaciones que estaban abajo. Que te decía yo que había, no sé, fotoclub, folclore infantil, folclore adulto, artesanía, están los centros de madre, todo en la parte deportiva había fútbol, había bowling, básquetbol, natación. Todos esos grupos tenían sus organizaciones y a su vez ellos iban hacia arriba y nombraban una directiva general.
Y ese grupo, esa organización, era la que ordenaba todos los recursos. Entonces, había, por ejemplo, un club que tenía deportiva, necesitaba implementación, qué sé yo, de ahí se sacaban los recursos. Sí, las reuniones de comité eran fuera de las horas de trabajo, obviamente hasta las 1 de la mañana a veces. Entonces decía, ya este mes va a tocar, vamos a trabajar para organizar el Festival de la Canción. Entonces todos los recursos estaban canalizados para el Festival de la Canción. Eso significaba de que se hacían eventos, habían un casino social donde las señoras decían, nosotros vamos a hacer un té, bueno, ahora como hacen las completadas, pues les vamos a hacer un bingo, vamos a hacer esto, todos juntaban recursos. Las comunidades juntaban sus recursos para hacer sus actividades y la empresa también les aportaba, pero mayoritariamente eran las comunidades que hacían sus beneficios. Por ejemplo, si las Olimpiadas se hacían en Cuyen, cada campamento tenía su propia organización, tenía su club de bowling, tenía su básquetbol, tenía su tenis, tenía todo. Y ellos a su vez, los mejores iban a competir a Cuyen, representando su campamento de origen. En Cuyen era muy entretenido, se hacía la Olimpiada, se hacía la Olimpiada y después se hacía igual una fiesta o una reunión social en el casino, se hacían peñas folclóricas hasta las amanecidas y participaba toda la gente. Para el festival folclórico también, para el asunto de encuentro folclórico, no era competitivo, era una muestra folclórica. Ahí no se hacía competencia, era una muestra folclórica, entonces iban todos a mostrar lo que ellos habían hecho en el año. Y eran igual 2 días de presentación, de todos los campamentos y de Punta Arenas. Entonces era un despliegue logístico y toda una parafernalia que tenía que ver con la instalación de escenario en el gimnasio, que el gimnasio se cerraba por lo menos una semana porque había que montar escenario, contratar todo lo que era el audio, animadores, todo lo que significa un encuentro musical. Entonces iban los buses llenos de gente, había que destinar casas especiales para alojados. Tú no podías alojar tampoco en cualquier casa. Si iban un grupo folclórico infantil desde acá de Punta Arenas, ponte tú, tenía que ir y en lo posible alojar todos en la misma casa, tener toda la comida para los chicos, los horarios diferentes a la gente, porque los trabajadores comían a una hora determinada, justito, y ellos tenían que comer en otra hora para no entorpecer la actividad de los comedores. En cada campamento había un encargado de transporte, un jefe de campamento que tenía que ver con el alojamiento, todo. Yo creo que lo que más a uno le duele, a mí lo que más me dolió y lo que más me afectó siempre fueron los accidentes y las muertes. Nosotros teníamos la responsabilidad de tener que avisarle directamente a la familia que había habido un accidente, en qué condiciones llegaba su esposo o hijo, y cuando fallecían teníamos nosotros que dar la noticia, información. Y nosotros hacer todo aparte de todos los trámites que involucra un fallecimiento, teníamos también que hacer toda la parte de la contención familiar, toda la parte de acompañamiento y posteriormente a eso todo lo que es los trámites, la orientación y acompañar en todo lo que es trámites legales, trámites posteriores al fallecimiento. Pero yo creo que lo que siempre me daba dolor de corazón era eso. Era porque, yo digo, con 30 años de servicio ya a lo mejor el corazón se pone frío. Entonces, tener que nosotros ponernos en ese papel era un dolor que a mí nadie me lo contaba. Era un dolor que yo ya había vivido.
Entonces fue siempre fuerte, sí. Y sobre todo cuando los fallecidos a veces eran gente muy joven, gente con niños muy chicos. Bueno, eran todos en general, porque a veces veía gente mayor que igual una la conoció por 15, por 20 años y que de repente por circunstancias ajenas, claro. O gente que quedó limitada, no sé, pues yo recuerdo igual con mucha tristeza un caso de un chico joven, con niños chicos, trabajando en una, no me acuerdo si fue en La Llagana o en una plataforma, que cayó un fierro de altura, le cayó un fierro de altura y el fierro cayó encima, completo. Y ahí uno se da cuenta de toda la responsabilidad que uno tenía. Nosotros teníamos a cualquier hora del día, o sea, no estoy hablando de horas laborales. A mí me avisaron tipo 6 de la tarde, 7 de la tarde, que había un accidente en Costa Afuera y que al hombre lo traían al hospital. Teníamos que avisarle a la familia, con la familia esperando a nosotros en el hospital. Y el chico vino prácticamente muerto. Pasó el día y se hicieron los trámites para Santiago, contratar un avión ambulancia. Y después me vine a descansar un rato a la casa, tenía a mis niños pequeñitos, los tenía en ese tiempo con Nana, me parece. Y me dicen, Rina, vas a tener que acompañar a nivel de mi jefatura, me avisan de que tengo que acompañarlo a Santiago en el avión ambulancia. Y el avión sale como a las 11 de la noche. Un avión de ambulancia de carabineros. Y vino el equipo médico de allá y se lo llevaron y el hombre se fue al lado mío. Yo me fui toda la noche en el avión, vi todo el amanecer, llegamos como a las 5 de la mañana ya a Santiago. Quedó internado en un hospital que no precisamente era el hospital de carabineros. Te preguntan allá quién viene a cargo de esta persona, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y la decisión las tomas tú. ¿Por qué no se fue la familia? ¿Por qué no se fue la esposa? Porque en una circunstancia de esa, la familia se bloquea. Y tampoco daba el espacio en el avión para llevar tanta gente. Venían el piloto, un médico, enfermera y la camilla. Entonces el único asiento disponible era para una persona. Entonces te piden toda la responsabilidad. Y en la tarde, en otro avión, se fue la familia. Entonces esas cosas son como difíciles, que uno siempre estaba expuesto a eso, porque las faenas son faenas de riesgo. Obviamente siempre prima lo que es seguridad, eso se ha mejorado notablemente con los años, pero igual pues. En el caso de este joven, de este chico, él quedó parapléjico. Estuvo internado mucho tiempo en una clínica de rehabilitación en Santiago. Estuve allá también, viajaba cada 2 o 3 meses, dando mi vuelta a Santiago, lo iba a ver. La primera vez que lo vi sentado, yo creo que lloré con él, que lloré con él, sí. Y hasta los días de hoy yo creo que todavía está trabajando. La empresa le reubicó un servicio donde trabajar, que no tenga que verse obligado a irse de la empresa. Sus compañeros de trabajo le hicieron una especie de rampa como ascensor para subir en el taller, porque él trabajaba en un taller. Él era de mantenimiento, o sea, trabajaba fuera, en el exterior, qué sé yo. Entonces se le capacitó, trabajó de secretario, y su jefatura, o sea, el servicio donde él trabajaba, los mismos trabajadores le habilitaron a subir, bajar, para que cuando vaya al baño no tenga dificultades. Es que cuando había que definir algo sobre el lineamiento de la empresa no participábamos nosotros. Eso se definía a nivel de jefatura.
a nivel de gerencia, a nivel de administración, pero no participábamos directamente. Lo que sí yo recuerdo que participamos directamente fue cuando se terminaron los campamentos y nosotros, nos guste o no nos guste, teníamos que asumir que eso iba, que eso era, pero era por razones de productividad. Era por razones de productividad, así que ahí nosotros socialmente lo único que tenemos que hacer es el apoyo nada más para que la gente pueda salir en las mejores condiciones. Sí. Visitábamos casa por casa, sí. Sí, hicimos todo un sondeo de casa por casa, viendo cómo estaba la gente, en qué condiciones estaban los chicos, si estaban estudiando, en qué curso iban, en qué colegio podían ser reubicados acá. Pero era más que nada la parte, bueno, la parte económica y la parte afectiva lo que más les afectaba. Casi todos tenían ya solucionado su problema habitacional. No era que no se podían venir porque no tenían casa. Mayoritariamente ya tenían solucionado su problema habitacional. Sí. Dejar el lugar, los chicos donde habían nacido, dejar sus amigos, separarse. A veces era tanto que la esposa no quería dejar al trabajador. Y a veces partían primero los niños, se venían a casa, venían con la abuelita. Era una cosa complicada para ellos, muy, muy complicada. Porque hicieron familia, se armaron prácticamente desde muy jovencito. Fue voluntario. Yo decidí irme porque tenía circunstancias especiales a nivel familiar y a mí me convenía retirarme. En ese minuto me convenía retirarme de la empresa. Tampoco fue fuerte, porque era una cosa que yo había buscado. Por lo demás, yo trabajaba en un área que era manejo de todo lo que era el servicio de bienestar, de beneficios. Era un trabajo más administrativo que de servicio social. Y mucho trabajo administrativo, mucho manejo de recursos económicos, mucha administración de beneficios. Y no era lo que a mí me llenaba en realidad. No era lo que a mí me llenaba. Así que se dio esta oportunidad, y que estaba esa oportunidad de irse, y además con algunos beneficios económicos, que yo no lo pensé dos veces y me retiré. Se me hizo pesado, yo creo que con los primeros 3 meses. Anduve como media, ¿y ahora qué voy a hacer? Una cosa así. Pero después lo subsané rápidamente. Sí, ahora sí, tuve oportunidad de trabajar, pero no, yo creo que ya volver a trabajar con horario y todo eso, ya no. Tengo mi tiempo libre, estoy aquí cuando quiero, me voy para la zona central, viajamos mucho con mi marido, a él le encanta viajar, a mí no tanto, pero bueno, trato de acompañarlo. Y tenemos nuestros hijos fuera del país, así que también salimos fuera del país. O sea, no, yo me retiré de las actividades que hacía normalmente, justamente porque no quería tener ataduras ni nada. Yo cantaba en un coro, estuve más como 10, 12 años en un coro de la empresa, y pude haber seguido ahí, pero después yo dije, no, porque eso me implica de que tengo que estar ahí con los ensayos cantando, y después si hay una gira o si hay una presentación y yo no tengo que estar porque viajé, no, prefiero, así que me retiré. Bueno, yo nací en la empresa. Nací en la empresa, soy una hija de la empresa. Mi padre entró en los años 50. Yo entré a la empresa cuando tenía 15 años. Entre comillas. Porque en esos años no había límite de edad para entrar, y yo estudié en un liceo comercial, instituto comercial se llamaba en aquel tiempo.
Entonces, hacíamos la práctica, era el lugar ideal para práctica, era la empresa. Así que hice mi práctica ahí desde los 15. Tuve 15, 16, 17 años, hasta los 18. Luego de eso me fui a estudiar y venía en el verano y decía yo, oh, ¿qué voy a hacer? No, no me gustaba sin hacer nada, así que me iba a la empresa como conocía, ya que conocía a fulano, conocía a fulano, o sea, que quiero trabajar. Ya vente a trabajar. Entonces siempre todos los veranos estaba trabajando en la empresa. Después cuando empecé a estudiar servicio social, el primer año me dijeron, oye, la secretaria de servicio social justo se va de vacaciones. ¿Te quedas como secretaria? Ya me quedo como secretaria. Entonces, siempre yo crecí en la empresa. Y gracias a eso tuve tuve una tranquilidad económica. No había que pensar qué voy a hacer el otro año. Estabilidad económica, una vida sin estrés. Vivir en Magallanes es un regalo. Mis hijos crecieron bien, estaban protegidos, teníamos la familia protegida en salud, todos los beneficios médicos los pagaba la empresa, nosotros pagábamos una ínfima cantidad que la descontaba por planilla. Entonces, salud, educación, tranquilidad. Los chicos querían estudiar en la universidad, estudiaban. El que no quería estudiar, no estudiaba, pero tenían la oportunidad. Para mí, mientras estuve trabajando, los cursos de capacitación que quisiera hacer, los hacía. Si quería seguir estudiando, también pude haber hecho. Si hubiera querido seguir estudiando otra carrera, también lo pude haber hecho. También me lo iba a pagar la empresa. Para un trabajador en general también, un trabajador que podía haber sido del último grado de la carrera funcionaria, decía, yo quiero seguir estudiando toda mi enseñanza media, terminaba su enseñanza media, ahora quiero estudiar una ingeniería, estudiar ingeniería, los completos los estudios universitarios los pagaba la empresa. Después llegaban a otro nivel de jefatura. Entonces la empresa yo creo que fue un apoyo en todo sentido, no solo para mí, sino que para todos los trabajadores en general. Tranquilidad económica, sobre todo la tranquilidad económica, que tú sabes que ahora existe mucha movilidad laboral, pero en ese tiempo uno buscaba una tranquilidad económica, un contrato de planta, donde no tengas que estar, sabes que ahí vas a terminar trabajando siempre. Y que es todo como en familia, porque muchos trabajadores, después entran los hijos, después entran los nietos, siempre está todo como más o menos relacionado.